Bueno, les cuento que esta presentación, la primera parte, va a estar a cargo de Pedro Dreich, ingeniero químico, MBA en negocios internacionales por la Universidad de Mainz. ¿Está bien dicho, Pedro? eh, Correcto. de, de Alemania, y es el profesor que dicta en nuestra maestría la materia estrategia organizacional. Y Gabriela Montini, mi tocaya, es magíster en administración de negocios y en psicología organizacional. Es coach y consultora organizacional enfocada en recursos humanos, y en nuestra maestría da la materia comunicación interna. Yo me silencio, dejo los furcios de lado y le doy la palabra a Pedro. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Les voy a esperar un minuto, que voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la presentación? La vemos perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Crisis radical, pandemia de COVID. Esto no es novedad para nadie, pero como todos saben, estamos en medio de una pandemia que nos cambió la vida a todos y cambió la vida a todas las organizaciones. Hubo parate de actividades, resurgimiento de nuevas actividades, la gente la gente y las organizaciones tuvo que ser muy creativa para poder salir adelante en esta situación, pero hubo un punto en común a todos con esta situación, que fue que nadie, absolutamente nadie vio venir este problema. Nadie. Cuando digo nadie, es nadie en el mundo. Por eso hubo tanta sorpresa, hubo tanta incertidumbre, y sigue habiendo. Y esto afectó más que nada no solo a la gente en particular, sino a las organizaciones. Tuvieron que un poco reacomodarse y reinventarse. La idea de esta charla es ver un método, tomando en cuenta esta experiencia, que podría ayudar en especial a las organizaciones a poder prever este tipo de situaciones. El método PES o PESTEL, quizás algunos de ustedes lo escucharon, tiene la particularidad que un poco obliga a las organizaciones a ver ese entorno que no se les presta tanto atención a veces, pero que nos afecta a todos. Tenemos que ver factores, por ejemplo, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales. Esta pandemia se podría encuadrar dentro de los factores ambientales, y factores legales. Vamos a ver un poquito de qué se trata el análisis PESTEL, para qué sirve y cómo las organizaciones pueden aprovecharlo. Pero antes vamos a ver un poquito de dónde proviene el análisis PESTEL, de dónde sale. El análisis PESTEL es un análisis conocido, muy estudiado, que es parte de lo que se llama el proceso de dirección estratégica de las organizaciones. El proceso de dirección estratégica consta de varias partes. Tiene una primera parte que es donde se ve la misión, visión y objetivos institucionales de las organizaciones, y también consta de dos grandes análisis, que es el análisis externo e interno, que son grandes análisis que usan las organizaciones para poder sacar datos y poder después diseñar opciones estratégicas que ayuden a los cambios que necesitan hacer las organizaciones para poder llevar adelante sus actividades. En particular, el método PEST está dentro del análisis externo. Y ante esta situación que vivimos todos, se está viendo que el análisis PEST en particular puede ayudar a prevenir este tipo de cosas. Hay otros métodos también que se están estudiando, por ejemplo, el método ODA Loop, que lo está proponiendo el MIT en Estados Unidos, pero no lo vamos a ver. Pero un método que es sencillo y que pueden seguir las organizaciones para poder prevenir este tipo de situaciones es el método PETS. Y de vuelta, existe dentro del análisis externo que hacen las organizaciones cuando
llevan a cabo su proceso de dirección estratégica. Fíjense que dentro del análisis externo, lo que se estudia son los entornos próximos a las organizaciones, y generalmente hay tres. El más próximo, el que se considera el que provoca las acciones más rápidas dentro de la organización, es la competitividad que hay alrededor de una organización. Luego está el entorno sectorial, donde actúan los productos sustitutos, la posible entrada de nuevos competidores, cómo yo me manejo con mis clientes y mis proveedores. Y el más alejado de todos es el entorno general, el que propone estudiar el análisis PEST. Entonces, dada la situación, dado este ejemplo que estamos viviendo todos, lo que se propone es darle mayor importancia a este entorno general, tratar de ver qué factores pueden afectarnos de acá a 1, 2, 3, 5 años, y en base a eso tomar acciones. Ahora bien, generalmente se cree que el análisis PES es algo que solo las grandes corporaciones pueden llevar a cabo. Pero esto no es así. Si vemos la estructura general de una corporación, podemos ver que está formada por, primero, accionistas que eligen y cambian los CEO directores, que contratan o cambian jefes, gerentes o supervisores, y estos a la vez dirigen a las funciones. Esta estructura es la estructura madre para poder hacer un proceso de dirección estratégica, pero en una pyme también existe esta estructura. Por eso se recomienda que el análisis PES también lo apliquen las pymes. ¿Por qué? Porque un accionista podría ser un fundador o un cofundador de una pyme que está jubilado, pero igual incide en las decisiones de la pyme. Un CEO director se puede considerar la cabeza actual de la pyme, y un jefe, un supervisor de una pyme, por más que sean uno o dos, también forman parte de la estructura. Y luego las funciones. Una pyme tranquilamente puede utilizar el análisis PES como instrumento de previsión al futuro. No hay diferencia entre una corporación y una pyme. Lo pueden aplicar los dos, y es de fácil de aplicación, eso es lo bueno. ¿Cuáles son los elementos que se tienen que considerar dentro de un análisis PEST? Primero, tratar de identificar aquellos factores que pueden influir en la organización en el corto plazo. Corto plazo, hablamos de 1 a 5 años. ¿En base a qué? ¿A qué voy a detectar estos factores? En base a tendencias, alguna tendencia. ¿Y la información de dónde la voy a obtener? Como ustedes saben, hay diferentes fuentes de información para una organización. Podría ser información que se pueda pagar. Por ejemplo, Nielsen es una empresa que aporta mucha información de mercado. Pero una pyme también puede obtener información, aunque sea cualitativa, de su pequeña fuerza de ventas que está en la calle, o mismos de sus directores, de sus empleados que están intercambiando día a día con proveedores, con clientes. Toda información que venga de la afuera sirve, por más que sea pequeña. Toda tendencia que surja es útil. Y luego de detectar estas tendencias, hay que tratar de medir el impacto que va a tener sobre la organización, y qué tanto va a favorecer o desfavorecer, llamémosle, a mi negocio o al mercado. ¿Cómo va a afectar la demanda? Si hay factores que combinados van a incrementar o disminuir mi ganancia en el mercado. Cuidado, cuando digo ganancia no estoy hablando solo de dinero. Cuando hablo de organización tampoco estoy hablando solo de una empresa que produce bienes. Podría ser una ONG también. Una ONG puede producir conocimiento, gestión, un montón de cosas. Cuando hablo de organización, no es solo de una empresa que produce bienes y servicios. Luego hay 5 pasos para seguir análisis PESTEL, que es primero un inicio, encontrar esa tendencia que me va a generar una discusión dentro de la organización.
Y una vez identificados estos factores, voy a tener conclusiones de dónde voy a poner el foco. ¿Dónde voy a poner el foco? ¿Cuáles son los factores que le tengo que prestar atención de acá a unos 5 años? Y de ahí voy a ver qué pasos voy a seguir dentro de mi organización. Esta es una forma de ordenar la información. Puedo tener una fuente del factor, por ejemplo, político. Vamos a tomar el político. Lo puedo describir, podría ser cuáles son los cambios en el gobierno en mi país que podrían afectar de acá a unos 5 años. Y lo que es importante es determinar la dirección e intensidad de este impacto. ¿Cómo va a afectar a mis ganancias? Y ver la importancia relativa en la industria, si este factor es importante o no dentro de la industria que yo me estoy moviendo. Entonces, una vez que detecté esos factores que me van a impactar de acá a unos 5 años, logre detectar el impacto que va a tener sobre mi producción, mi ganancia, voy a poder anticiparme. Va a permitir a los miembros de la empresa poder estudiar qué tendencias existen dentro del mercado y poder anticiparme. Voy a poder adaptarme ante cualquier situación y voy a poder favorecer la toma de decisiones. Les doy un ejemplo. En la pyme que yo trabajo se detectó una tendencia en el cual se iba a cambiar el tipo de productos que se está manejando en el mercado. Yo trabajo en una empresa que produce accesorios para grandes obras hidráulicas, ¿no? Accesorios de PVC. Lo que se está viendo es que hay una tendencia a irse al polietileno. Entonces, al ver eso y que va a ocurrir, se está viendo que va a ocurrir de acá a unos 5 años, lo que se está haciendo es distintas acciones para mitigar ese cambio y poder adaptarse. Por ejemplo, empezar a pensar a fabricar piezas en polietileno, comprar maquinaria que ayude a eso. Segundo, interferir más en las cámaras técnicas de comercio para hacer gestión para que el cambio hacia polietileno no sea tan brusco y el PVC siga sobreviviendo. Fíjense que el análisis Pestel nos permite anticiparnos a cambios, a tendencias que se vienen. ¿Y esto para qué? Para que cuando la organización tenga que hacer su plan estratégico, pueda de alguna manera cambiar el plan de la empresa, el plan del negocio, el plan estratégico de marketing, financiero, lo que sea, para poder adaptarse a este cambio. Ahora bien, para la implementación de todos estos planes siempre es fundamental una fuerte comunicación interna. Y para esto, bueno, ahora Gabriela nos va a hablar sobre este punto muy importante. Gabriela, ¿te doy paso? Perfecto, acá estoy. Hago share yo también de la pantalla. Muy bien. Bueno, a ver, ¿por qué estaba mencionando Pedro que era esencial acompañar cualquiera de estos nuevos planes con comunicación interna? Porque todos estos planes implican una gestión de cambio y el ser humano tiende a resistir al cambio. Es muy natural en nosotros esa resistencia. ¿Por qué se da que resistimos? Se da porque, ahí están, porque naturalmente hacer algo nuevo, algo diferente, requiere de nosotros una energía, una capacitación, un cambio de hábito, algo nuevo, y eso nos requiere energía mayor, más a lo mejor algunos temores que tenemos asociados a esta nueva situación que nos plantea la organización. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Porque si tengo miedo, paralizo y no avanzamos. Es una situación que en ocasiones sería similar a tratar de pasar por un puente colgante. Nosotros estamos con el status quo actual, que
Por ejemplo, en el caso que estaba contando Pedro, en la fábrica ven que parte de lo que ellos están produciendo ya deja de ser tentador en el mercado y que hay un cambio en cuanto a los materiales que se utilizan. Y si siguen y continúan de esta manera, su productividad, su facturación va a mermar. Entonces estamos parados de este lado del río con una situación incómoda, no buena, y vemos que tenemos que llegar al otro lado del río donde la situación es mejor. Esa situación mejor puede ser algo hermoso y fantasioso como podría llegar a ser, no por fantasioso, no, me retracto de ese término, porque si no daría la sensación de que no es irreal. Y no es esa la idea, tiene que ser algo realmente concreto y tangible. Pero hoy, en este status quo, lo vemos como algo lejano, porque está en el otro extremo. Entonces, si nosotros sentimos que el proceso que nos va a llevar hasta allí es un proceso con mucha incertidumbre, con muchos cambios, con muchos peligros, con muchas cosas que nos dan miedo, como para cruzar este puente, que nos podemos caer, no vamos a querer cruzarlo de ninguna manera. Entonces, ahí es donde nuestro equipo de trabajo necesita acompañamiento. Y la comunicación interna acompaña, hace justamente de guía para que ese puente ya no se vuelva algo tan riesgoso y nos animemos a cruzarlo. Del otro lado nos pueden estar mostrando una instancia muy bonita, un Disney, si queremos ir de veraneo allá, pero por más que sea tan entretenido y divertido como una imagen de ir a un parque de Disney, si nosotros consideramos que el cruzarlo es peligroso, no lo vamos a hacer. Y es por eso que tenemos un autor bastante conocido en gestión de cambio y en comunicación, John Kotter, que nos invita a liderar ese cambio tomando como base la comunicación interna. Él sugiere un esquema de 8 etapas o pasos, y estos pasos no necesariamente se tienen que dar todos para terminar en forma exitosa esta gestión de cambio. En general son secuenciales, en algunos casos se pueden paralelizar algunas de estas etapas, pero siempre pasamos por por todas ellas, y podría ser con mayor o menor intensidad o cantidad de tiempo, pero pasamos por ellas. Empecemos por el primer paso que menciona el autor, que tiene que ver con tener claro la necesidad de hacer este cambio, porque hay un sentido de urgencia o de premura. Sigo tomando el ejemplo de Pedro, estamos con esta pyme que puede llegar a perder un market share importante porque se queda con productos que ya no son tan bienvenidos en el mercado. Entonces la situación está planteada, y desde ese lugar es que decimos, quiero llegar al otro lado del río, ¿sí? Quiero llegar a una nueva instancia. Bueno, el siguiente paso que tenemos que dar es formar un equipo de trabajo que lidere ese cambio. El autor lo llama una coalición de liderazgo poderosa, porque los integrantes de este grupo de trabajo es muy importante que sean reconocidos como referentes dentro de la organización. Tienen que alentar la cooperación en todo el resto del equipo de trabajo, en toda la organización. Entonces es importante que este grupo tenga un número suficiente de integrantes que sean claves para que realmente no obstaculicen el trabajo a realizar. Tiene que ser gente con buena reputación, como les mencionaba, gente que es referente. Es gente que tiene que saber escuchar y tiene que saber hablar y comentar y explicar
todo el proceso que se va a ir dando en esta gestión de cambio. No teman en no incluir a algunas personas que por sus egos o que son medios víboras pueden llegar a socavar el proyecto de cambio. Ellos no tienen que estar incluidos. Pero si, por ejemplo, es reconocido alguien de la organización que en algún momento estaba medio reticente y luego realmente se puso la camiseta, enhorabuena que sea sumado, porque puede esta conversión que tuvo la puede contagiar en el resto de la organización. Seguro que en un caso de PYME, de ONG, de alguna institución chica, las cabezas tienen que estar incluidas sí o sí. Pero también es bueno que tengamos gente de mandos medios también. Este grupo se va a encargar de crear la visión, el hacia dónde van a ir. Recuerden que una visión, para que sea efectiva, tiene que ser imaginable, tiene que ser deseable y factible, centrada y flexible, pero sobre todas las cosas también comunicable. Y es por eso que este grupo que lidera es el que crea y el responsable de crear esta visión, porque como diferencia entre lo que reconocemos como liderazgo o como administración o gestión, es importante que tengamos claro que aquellos que lideran son los visionarios y los que pueden determinar y establecer las estrategias necesarias para alcanzar esa visión. Los que gestionan nos permiten implementarla a través de planes o proyecciones, objetivos financieros. Ellos colaboran para que esta visión y esas estrategias se lleven a cabo. Una vez que tenemos creada esta visión, lo que sigue de importancia es la comunicación de la misma. Esta comunicación no es algo de un instante nada más, sino que es continua y a repetición. Se deben utilizar todos los vehículos posibles para comunicar esta visión y las estrategias asociadas. Hay que enseñar las nuevas conductas con el ejemplo, y eso está a cargo de la coalición de liderazgo. Esta comunicación tiene que ser sencilla, utilizando algunas metáforas, explicando alguna aparente inconsistencia incluso, y como mencioné antes, a repetición. Eso quiere decir que, por ejemplo, podemos iniciar el kick-off de este nuevo proyecto de cambio con un evento importante donde la coalición explica y transmite a todos en la organización el proyecto que se va a llevar adelante, pero después en el día a día los mails, las reuniones de trabajo, en un almuerzo, en el cruce de la escalera o tomando un cafecito en la máquina, al lado de la máquina de café, hay que insistir con estos mensajes. Así que, porque un instante no es suficiente. Bien, una vez que empezamos esta comunicación, también tenemos que acompañar a los integrantes de la organización, de la PYME, facultándolos a que actúen sobre esta visión. Eso no es más y menos que empoderar, delegar, darles la autoridad y darles la responsabilidad de que puedan gestionar de la mejor forma posible estos cambios, siguiendo las estrategias que fueron emitidas a partir de esta coalición, de este grupo líder. Tenemos que, ¿cómo hacemos con esta delegación? El objetivo es liberar de obstáculos el cambio. A lo mejor es necesario modificar sistemas, estructuras, todo aquello que socave la visión, ¿sí?
Por ejemplo, se pueden rearmar estructuras que sean más compatibles con la visión, se puede capacitar a los empleados que lo requieran, se pueden alinear sistemas de información o de recursos humanos con esta visión y, si resulta necesario, también confrontar a aquellos líderes o supervisores que socaven el cambio. Y si es necesario, sacarlos de la organización, porque si no, muy posiblemente terminemos en el fracaso. Entonces, con esta delegación ya estamos en condiciones de planificar lo que el autor llama ganancias a corto plazo. Si de entrada ponemos como único hito el llegar al final del proyecto, que siempre la gestión de cambio no es un proyecto de pocos días, semanas o un par de meses, son proyectos largos. Entonces, si es justamente siendo tan largo el proyecto, no podemos dejar de poner hitos intermedios. Y esto no lo hacemos nada más que por gusto, sino porque realmente es necesario ir haciendo chequeos en el camino de que vamos por la senda correcta. Estos son mejoras tangibles que vamos a poder ir viendo en esta gestión de cambio. El logro a corto plazo tiene que ser visible, tiene que ser inequívoco y desde ya que tiene que estar relacionado con el esfuerzo de cambio. Es importante poder reconocer y premiar a aquellos empleados que son comprometidos con esta visión y con estas mejoras. Entonces, estas ganancias a corto plazo van introduciendo mejoras intermedias con el fin de ir sosteniendo la mejora de largo plazo que queremos implementar, que es la que nos lleva al punto, paso o etapa número 7, que ya ahí buscamos consolidar todas estas mejoras, produciendo aún más cambios. Eso es lo importante. Cada uno de estos hitos que se van cumplimentando van dejando huella, van dejando cambios intermedios que son necesarios para llegar al todo. Entonces, esto es importante promover, desarrollar a los empleados que puedan desarrollar la visión, revitalizar procesos con nuevos proyectos, con más gente de cambio, disminuir interdependencias innecesarias, si eso ocurre, y modificar, seguir sosteniendo las modificaciones de sistemas, de estructuras o de políticas que no sean compatibles con la visión. Siempre, o sea, lo importante es más cambios, no menos. Entonces, con la suma de todos estos es que llegamos a la institucionalización de estos cambios. Ya es posible expresar en forma concreta la relación entre las nuevas conductas y el éxito empresarial. Es posible también es posible visualizar que estos cambios arraigaron en la cultura. Y esto ocurre al final, no al principio de esta gestión de cambio. Entonces, volvemos a insistir, esto requiere de mucha comunicación. Para que se haya arraigado a la cultura es porque llegó tiempo, reiteración y acompañamiento, que es lo que hacemos con la comunicación interna, siguiendo, por ejemplo, estas 8 etapas o pasos. De esta manera vamos a tener la consolidación de ese cambio que buscamos, de ese plan que quisimos implementar.
No estuve atenta a ver si había habido algunas preguntas Ahora, en el medio, Gaby. ahora les hago llegar dos inquietudes de Nicolás Pintos, impecables con el horario, muy bien. Y Nicolás lo que nos plantea es si este método complementa la matriz FODA y si es un método que se utiliza en gestión de crisis y de riesgo. Muy buenas preguntas. La primera respuesta, sí, complementa en el proceso de dirección estratégica, sobre todo el análisis externo e interno, es la fuente de información para armar un FODA que usan las organizaciones. Un poquito más atrás, por favor. A ver, ahí, uno más. Ahí, ahí. ¿Sí? Acá. No, ahí. Un segundo. Como les decía, en el proceso de dirección estratégica, tanto el análisis externo como interno son la fuente de información que usan las organizaciones para poder sacar datos y completar el FODA, sacar toda la información necesaria para armar un FODA. El FODA, y también hay otra matriz que se llama DAFO o DAFO, que usa de base al FODA. Específicamente con el análisis PESTEL dentro del análisis externo, lo que encontramos es parte de las oportunidades y amenazas que podemos encontrar en el entorno externo a las organizaciones. Ahora bien, contestando a la segunda pregunta, lo que se está haciendo ahora, a partir de la crisis que tuvimos con el COVID y lo tan inesperado que fue para todos, lo que se está buscando son métodos conocidos o crear nuevos métodos para poder prevenir mejor este tipo de cosas que están ocurriendo. Y uno de los métodos que se está divulgando, y un poco también este webinar tiene ese fin, se está divulgando de que el método PESO-PESTEL podía ser un muy buen instrumento para poder prevenir situaciones como el COVID. Y como les dije antes, hay otro método que es el ODA Loop, que es muy nuevo, que lo diseñó el MIT en Estados Unidos, que se está también divulgando como metodología, pero bueno, hoy no lo vamos a ver. Pero sí, el método PEST se está tratando de divulgar como un método muy simple, sobre todo para las pymes. Es de muy fácil aplicación para las pymes para poder prevenir cualquier tipo de situaciones como el COVID o situaciones propias de los mercados donde están actuando las organizaciones. Silvana Wagner hace una consulta que es para Gaby, porque le queda la duda de socavar al que estorba. Esto en la práctica organizacional, ¿cómo se logra? ¿Cómo se concreta? A ver, el tema es que el estorba porque socava, vamos a decirlo, ese sería el juego de palabras en realidad. Porque justamente no logra ponerse la camiseta, no logra creer en la viabilidad del cambio en esta situación que vemos en la otra punta del puente. No está convencido de que eso no sirve o que el camino es muy difícil y costoso y que no se va a lograr por distintos motivos, cada uno con sus propias creencias. En el fondo hay cosas que son personales, a lo mejor considera que en la nueva situación tiene pérdida de poder político, porque hay una reestructuración y los contactos que tenía antes los pierde. Habilidades, porque puede ser que se trate de la implementación de nuevos software, de nuevos sistemas, y los desconoce y tiene miedo de no alcanzar un nivel adecuado para poder seguir siendo competitivo en su trabajo. Los motivos pueden ser varios, pero el tema es que lo niega y no quiere y resiste.
con este plan lo que buscamos es ir sumando a todos aquellos, ir convirtiéndolos, somos medio evangelistas, nos convertimos en evangelistas, en llevando la palabra del cambio y tratando de que esto pueda funcionar. Pero si hay gente que realmente socava y intenta serruchar y boicotea, bueno, hay que tomar la decisión de sacarlos de la organización. Sí, se desvincula directamente. No hay mucho para solucionar en ese sentido. Sumo una pregunta más. Teníamos ahí algo para armar, para disparar el diálogo, pero el diálogo se disparó solo. Facundo Romero pregunta si es posible pensar en el entorno de aquí a 5 años en un entorno tan cambiante, inestable y adverso, ¿no? Esto de pensar a futuro con un presente tan incierto. Sí, en realidad la herramienta sirve para pensar de acá a 1 a 5 años. Sirve para movimientos rápidos de, llamémosle, mercado o entorno. En un país como el nuestro, u otros que tienen un entorno tan cambiante, sí, es totalmente aplicable. Acá el tema es, una vez que se identificó el factor o los factores que pueden incidir en el corto o mediano plazo, lo importante es después llevar a cabo las acciones para mitigarlo. Y eso es propio de cada organización, es una decisión de cada organización. Pero el instrumento del análisis PES, lo bueno que tiene es que de alguna manera te obliga, entre comillas, a pensar sobre esos factores que te pueden influir. Es una forma de obligarte a pensarlo, a imaginártelo. Ese es el poder que tiene el método. No a esperar que ocurra, sino a prevenirlo. Y con respecto a otras herramientas, en otra de las respuestas anteriores, Pedro ya habló de otras herramientas. Bueno, hablando de entornos cambiantes, les propongo que ingresen al link que acabo de enviar por el chat y compartan un poco qué conocen más y qué conocen menos del entorno, y a partir de esas respuestas retomamos un poco este diálogo. A ver si empiezan a votar. Los invito a compartir la primera pregunta. No la voy a espolear para los que todavía no entraron. Bien, ya están votando. Bien. Bueno, voy a compartir los resultados. No, espérenme que mi pantalla es un enorme caos. Ahí está. Bueno, la pregunta que les planteábamos era: ¿cuál de los factores del entorno general considera que tendrá mayor impacto en su sector en los próximos 5 años? Y ahí, cabeza a cabeza, factores políticos y económicos, seguido de los tecnológicos y socioculturales. Y no sé qué piensan nuestros expositores, pero a mí me llama mucho la atención. Me sorprende, me sorprende que nadie puso ecológico, Eso iba a decir. tomando en cuenta que el COVID podríamos enmarcarlo en ese factor, ¿no? Sí, eso les iba a preguntar, o sea,
qué opinan de esta respuesta de ausencia de lo ecológico, ¿no? Y por el otro lado, lo político, que supongo que tapó en parte lo legal. No sé qué opina también el resto de los participantes. Veo ahí algunos de los participantes que se mueve como pensando en esto. No sé si alguien quiere aportar algo, algún comentario. ¿Qué opinan de estas respuestas? No, creo que digamos, el entorno político está tan polarizado y siendo un año electoral, además, me parece que las alternativas que puedan ganar ponen a las empresas en diferentes contextos, ¿no? Entonces, quizás en un país que tiene el 40% de población pobre y una inflación importante, bueno, con serias dificultades económicas, el COVID quizás pase a un plano secundario, ¿no? Porque hay tantos despelotes antes. Por eso me imagino que yo en realidad fui una de las que voté por el impacto político, porque me parece que hay dos propuestas, básicamente, muy diferentes entre sí. Entonces, una y otra generan cambios importantes, ¿no? Sí, Silvana, puedes abrir el micrófono y hacer el aporte que quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, creo, como opinó Cecilia, no es porque estemos soslayando que esto no tenga un impacto ecológico, ¿no? Pero creo que las definiciones que se tomaron son también políticas. O sea, el COVID está envuelto en decisiones políticas. Entonces, acá vemos la importancia de la métrica en las estrategias. Si nosotros estamos atentos, y justamente hoy estamos hablando de la relevancia que tiene la comunicación y la gestión del cambio en la política estratégica de cualquier organización que sea, yo trabajo fuertemente en una ONG y justo estamos atravesando un proceso de gestión de cambio, entonces no es que sea irrelevante, pero fíjense, en esta métrica nos está mostrando en el indicador que, por ejemplo, en nuestro país la realidad político-económica es mucho más tendenciosa, y no porque no tenga impacto, pero, por ejemplo, pusimos a lo mejor en el tapete el COVID cuando nosotros sabemos que por indicadores el dengue el año pasado tuvo más muertos en Argentina que el COVID. Entonces vemos una vez más que en la estrategia de las decisiones políticas depende de la estrategia o la dirección que se quiera tomar en el rumbo político, ahí estará el indicador y ahí estará la medición. Entonces nosotros, cuando estamos en la planificación estratégica, en el plano que sea que estemos, creo que tenemos que estar alertas a todo este contexto pestel y no mirar un solo lado, ¿no?, de la torta. Creo que es importante lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo legal, bueno, de hecho lo ecológico. Así que bueno, me parece que esto, para muestra basta un botón, puede ser una mirada que nosotros, desde la comunicación organizacionalmente, tenemos que mirar, ¿no? Cómo la política nos ha subsumido, a lo mejor, otros estándares que tenemos que mirar. Fíjense que tampoco el legal cobró relevancia en la métrica. Entonces, de hecho, que estamos involucrados, me parece mucho, o estamos muy atentos a las decisiones políticas y económicas que se toman en nuestras, por lo menos en nuestras comunidades. Ese era mi aporte. Bien. Ahora les mando un segundo link que tiene que ver con comunicación interna. Adolfo tiene la mano levantada muy prolijamente. No, el último tramo de la respuesta de Silvana es lo que pensaba decir, que en nuestro país lo legal y lo ecológico está estrictamente atado a lo político, por eso creo que no debe haber recibido ningún voto, nada más que eso.
Sí, el concepto de legalidad es para otra charla y creo que es para una webinar que deberíamos encarar, ¿no? Comunicar la legalidad en la Argentina del 2021. Sí, Pedro. No, solamente agregar, interesantísima el comentario de Silvana, pero el análisis Pestel parece una obviedad, pero con el solo hecho de que esté escrito legal y ambiental, obliga a las organizaciones a mirar eso. Eso es lo bueno del método, que te obliga a mirar todo. Por más que sabemos que lo económico y lo político, sobre todo en nuestro país, tiene una afectación enorme sobre las organizaciones. Pero yo tuve la suerte de participar en análisis Pestel en corporaciones, grandes corporaciones y en pymes. Y es sorprendente cómo te obliga a mirarlo, por más que por ahí vos creas que no te afecte tanto, pero terminás viendo que sí que te afecta. Eso es lo bueno del análisis Pestel, y lo simple, es simple y bueno en el sentido de que, de vuelta, entre comillas, obliga a las organizaciones a mirar todo, ¿no? Y a poder prevenir de alguna manera. Es ordenador de la agenda, de alguna manera. Exactamente, esa es la palabra, no me salía. Es un ordenador de agenda, muy poderoso. Bien. Sí. Perdón, gracias Pedro, y gracias por este análisis PESTEL, porque lo voy a tomar para el proceso que estamos haciendo ahora de gestión de cambio en la ONG, en la cual a la brevedad me transformaré en presidente, entonces por eso me interesa también. Entonces, nosotros, si bien no lo descartamos en la agenda, de hecho, soy una ferviente defensora del ambiente y de la sostenibilidad en el desarrollo, pero me parece que como argentinos todavía no tenemos, fíjate que los balances sociales siguen siendo balances sociales, ¿no? No hay todavía mucha impregnancia de la importancia que tiene el ambiente, inclusive a nivel salud. Recién hablábamos del COVID y bueno, pareciera que el ambiente no cabe en el aspecto de la salud cuando estamos viendo quemas, incendios, voraces incendios en nuestro país. Y la verdad que en ese análisis nadie mira lo que está pasando en nuestra Patagonia, entonces por ahí creo que desoímos como gran comunidad lo que estamos viviendo. Me parece genial, Pedro, así que lo voy a tomar en cuenta lo que estamos escuchando acá de Pedro y Gaby. Bien, ahora sería buenísimo, ¿no? Les propongo ahora una nueva pregunta y una aclaración con respecto a los reportes sociales y lo ecológico. En muchos reportes sociales lo ecológico no está porque algunos sectores lo ecológico forma parte de lo operativo. El impacto sobre la ecología, por ejemplo, de industrias extractivas, es un capítulo que tiene que ver con la operación, ¿sí? Entonces, este tema de la ecología y los reportes sociales es una particularidad que hay que ver en cada uno de los casos, ¿sí? Esto es como importante, y además hay sectores que están mucho más regulados, con lo cual sale de ese reporte social para ser comunicado de otra manera. En los últimos minutos les dejamos un disparador para hablar de comunicación interna y también de algunos de los temas que planteaba Silvana, de esto de la comunicación interna y la gestión del cambio, ¿sí? Como para ir cerrando esta webinar. Vamos a ver cómo van las respuestas. A ver. Un minuto más y ya les presento los resultados. Muy bien.
algunas respuestas más y ya vamos a... Y aprovecho mientras tanto que vi que algo en mi respuesta en su momento a Silvana no, no había sido completa. Ella mencionaba la viabilidad de deshacerse de los colaboradores y si es correcto que hoy por hoy tenemos restricciones en cuanto a las leyes laborales y a los DNU decretados, pero bueno, si realmente uno no puede sacarlo de la compañía o porque incluso su indemnización es onerosa y tratándose de pymes es muy difícil que puedan tomar esa solución. Bueno, la persona seguro que no tiene que estar en ninguna área clave. Eso es lo básico. Tiene que estar relegada a tareas que sean que no se conviertan en el ciclo principal de esta gestión de cambio. Bueno, paso el parroquial, que quien se había desconectado ya fue admitida nuevamente. Y bueno, esta es nuestra nube de palabras. ¿Cuáles son a su criterio los problemas que acarrea la falta de gestión de la comunicación interna en proyectos de cambio? Y claramente la desconfianza se presenta como el punto central y falla en la productividad, otro de los temas recurrentes. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión sobre esto. Bueno, me permito yo, desde luego, la desconfianza, la pérdida de credibilidad, la resistencia, esa confusión, todas esas palabras llevan a la situación que indicaba con el puente colgante. No quiero cruzarlo. Entonces resisto y me quedo donde estoy y con las problemáticas que tengo hoy, porque no van a cambiar. Si no cambio nada, sigo en el mismo status quo. Así que... Y me parece también interesante la falla en la productividad como respuesta que surge, porque esto también es un camino que marca, que se identifica la comunicación como un insumo del negocio, algo que no siempre fue así. Entonces, bueno, quizás esto es un indicador de que cada vez más la comunicación es vista como un insumo del negocio. No sé si Pedro o Gaby quieren agregar algo más antes de despedirnos. No, de mi parte nada más. Solo agradecerles a todos la participación. Bien, Gaby. Me parece que la nube de palabras fue una linda síntesis, así que agradeciendo la escucha y la participación de todos. Bien, yo antes de despedirme quiero agradecerles la participación e invitarlos a la primera clase abierta del año, que va a ser sobre una temática que también es súper actual, cómo hacer y gestionar la transformación digital de manera fácil, agradable y saludable, ¿no? La combinación de 3 aspectos que son críticos. Vamos a tener una especialista en la materia que es Lorena Díaz Quijano, que fue estudiante de nuestra maestría, así que la volvemos a recibir ahora como especialista justamente en temas en temas digitales. Ella es capacitadora en este área y va a estar moderado por otra docente de esta casa, Cecilia Mosto, que es profesora de la materia modelo de opinión, perdón, medición de opinión y comunicación mediatizada. Como tengo miedo de compartir la pantalla, lo leo en el celular y estas cosas pasan. Adolfo, no sé si querés hacer el cierre formal de este encuentro. De mi parte, gracias a todos y bueno, los invito a repasar algunos de los conceptos de esta charla en nuestro canal de YouTube y a invitar también a otros que nos acompañen en el canal de YouTube.
Muchas gracias, Gaby, muchas gracias a los oradores, Pedro y Gaby Montini, y a la Gaby coordinadora, tuvimos 2 Gaby, y a todos los presentes por acompañarnos y participar activamente como lo han hecho. Así que muy buenas tardes a todos y muchas gracias.